Sale, plebes, corté la clase. No sé si aquí sea la segunda parte o les voy a dejar solamente una clase larga, ¿no? Igual no quise hacerlas tan largas, pero vamos a continuar. Entonces, repetimos nuestro mapa conceptual, ¿no? Recuerden, ser vivo, componentes químicos, ¿no? A partir de cuáles son esos componentes químicos, vimos que eran el CHOMS, ¿no? No sé si lo puedo escribir por aquí, permítanme. CHOMS, no, creo que no, solamente trae para remarcar. Ok, igual se los dejo por ahí, ¿no? Para que ustedes averigüen un poco más de él. Entonces el CHOMS, ya vimos que son el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos elementos de la tabla periódica van a componer moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas. Recuerden cuál es la diferencia: orgánicas tienen carbono, inorgánicas no tienen carbono. ¿Cuáles son las inorgánicas? Agua y sales o electrolitos. ¿Cuáles son las orgánicas? Las proteínas, los hidratos de carbono o carbohidratos, los lípidos o grasas y los ácidos nucleicos. ¿Qué vamos a encontrar dentro de los compuestos inorgánicos? Agua, vamos a encontrar que va a haber moléculas hidrofílicas o hidrófilas e hidrofóbicas o hidrófobas. Y dentro de las sales o electrolitos, pues aquí están los que les mencionaba, ¿no? El magnesio, lo que es el potasio, lo que es el sodio, lo que es el calcio y lo que es el cloro. Entonces, verán ustedes aquí, lo que estamos viendo aquí es la membrana plasmática, ¿no? Si ya tuvieron la oportunidad de revisarla por ahí, vieron de qué se compone. Entonces, la relación entre el agua y moléculas polares y no polares va a tener gran importancia para la estructura de la célula, en especial para las propiedades de la membrana. Más adelante creo que viene especificado esta parte, ¿no? De nueva cuenta vienen más definiciones de organelo. Ya vimos lo que es el citoplasma, que pues va a ser el líquido que va a abarcar todos los componentes de los organelos. Entonces aquí hay un poco más del citoplasma. Está formado por el citosol y los organelos, ¿no? ¿Qué es el citosol? El citosol es la porción líquida del citoplasma. ¿Qué contiene el citosol? Contiene agua, contiene solutos disueltos y partículas en suspensión. Esto de solutos disueltos generalmente son los electrolitos, ¿no? Lo que acabamos de ver en la diapositiva pasada. A través de existe una red de filamentos proteicos llamado citoesqueleto. Y a su vez el citoesqueleto está conformado por tres tipos de filamentos proteicos, es decir, de proteínas, ¿no? ¿Y cuáles son? Son los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos, ¿no? Entonces aquí ustedes podrán verlos, vean, los microtúbulos, el filamento intermedio y los microfilamentos. Entonces nosotros quedamos que el citoplasma era como la parte líquida que contenía los organelos de la célula. Bien, pero el citoplasma está conformado por citosol, ¿no? Entonces el citosol es el agua y los solutos. Y a su vez, digamos que va a existir como una telaraña, una red, que será como un citoesqueleto, es decir, como un esqueleto humano, ¿no? Pero pues mucho más frágil, ¿no? Entonces, ¿qué va a componer el citoesqueleto? Los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Estos que yo les estoy señalando en esta parte, ¿no? Los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Igual ya lo estuvieron viendo ustedes en sus definiciones, pero quizá aquí encuentren una parte diferente, ¿no? O más información. En los ribosomas se llevan a cabo la síntesis proteica, es decir, de proteínas. Estos ribosomas nosotros van a estar adheridos a lo que es el retículo endoplasmático, ¿no? Entonces, se conforman por dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. Entonces, aquí verán ustedes, esta es la mayor, esta es la menor. Una vez que se juntan, pues se ven más o menos así y ya es un ribosoma funcional completo. Entonces, ¿estos dónde se van a encontrar? Se van a encontrar en el retículo endoplasmático, ¿no? Que ustedes podrán pensar, existen dos, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Pues la diferencia entre estos dos es que el rugoso tiene a estos ribosomas, ¿no? Entonces es por eso que es el rugoso. Y recuerden, en ellos se lleva a cabo la síntesis proteica, es decir, de proteínas, ¿no? Ahora entramos al retículo endoplasmático. Igual, ¿no? Recuerden, las células contienen dos tipos. El retículo endoplasmático rugoso, que el retículo endoplasmático rugoso es el que le sigue a la membrana nuclear.
Es decir, nosotros vamos a tener, aquí pueden ver, vean, se los estoy marcando, el núcleo. Entonces, inmediatamente termina el núcleo, empieza el retículo endoplasmático rugoso, que es donde van a estar adheridos lo que acabamos de ver, los ribosomas. Y después del rugoso aparece ya el retículo endoplasmático liso, que sería esto blanco que les estoy marcando, vean. Esto blanco, y aquí lo menciona, el REL, retículo endoplasmático liso. Recuerden, la diferencia es que el rugoso tiene los ribosomas, el liso no tiene ribosomas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones de este retículo endoplasmático? Estas funciones son de que las proteínas sintetizadas en los ribosomas van a penetrar en los espacios del interior del retículo endoplasmático rugoso. ¿Para qué? Para que se les dé un procesamiento final y una distribución, ¿no? Entonces recuerden, en los ribosomas, síntesis de proteína, digamos que salen, se quedan entre las paredes o estos sacos, digamos, que forman el retículo endoplasmático. Entonces aquí entre estos espacios se les da un procesamiento final y una distribución. Recuerden que el ADN sabe a dónde va cada cosa. Entonces si aquí estamos creando una proteína para el color de ojos, el ADN va a saber y va a buscar la manera de que esa proteína, en caso de distribución, vaya exclusivamente a esa zona del cuerpo. Y el retículo endoplasmático liso, pues ya vimos, es el que sigue después del rugoso. ¿Cuál es su función? Facilita la liberación de la glucosa hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Igual este proceso lo vamos a ver cuando entremos a los carbohidratos. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi tenemos que consta de 20 cisternas. Así son las cisternas, como ustedes pueden verla. Igual como, digamos, como sacos aplanados, ¿no? Como sacos, bolsitas, así. Entonces, aquí, las diferentes enzimas presentes en las regiones de entrada y de salida, que van a permitir que se modifiquen, ordenen y envuelvan las proteínas para su transporte a diferentes sitios. Seguimos con las proteínas, recuerden, se sintetizan en los ribosomas, entre el retículo endoplasmático rugoso se les da un procesamiento final y distribución, y en el aparato de Golgi se van a modificar todavía algo que les falte agregar, algo que les falte quitar a estas proteínas. Se van a ordenar y se van a envolver como en una vesícula, digámoslo así, para que esta ya sea transportada a su sitio donde se requiere esta proteína, ¿no? ¿Qué son los lisosomas? Es otro organelo. Estas son vesículas rodeadas de membranas formadas en el aparato de Golgi. Entonces vean, ¿no? Los lisosomas se forman ¿dónde? En el aparato de Golgi. Las enzimas lisosímicas intervienen en el reciclado de las estructuras celulares deterioradas. Un lisosoma puede ingerir a otro organelo. Es decir, el lisosoma va a comerse a un organelo que esté defectuoso, que ya no esté realizando una función, ¿no? Entonces, una vez que lo digiera, puede devolver los componentes dirigidos al citosol para su nuevo uso. Recordarán que era el citosol, ¿no? Que es el agua con sales, electrolitos, etc. Entonces, la función del lisosoma es la de digerir, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene enzimas lisosímicas. Entonces aquí sí me gustaría que ustedes investigaran acerca de enzimas. Recuerden términos que ustedes no conocen, es importante que vayan a conocerlo. Y enzimas sobre todo lo vamos a ver en todo el cuatrimestre, ya cuando entremos con los temas del temario, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan qué son las enzimas y ahí le agregan enzimas lisosímicas, ¿no? Pasamos a la mitocondria. La mitocondria, otro organelo, ya vimos, ¿no? Genera ATP mediante reacciones químicas de la respiración celular. El ATP es una molécula, ya averiguan qué significa ATP, pero su significado es adenosin trifosfato. Importante que ustedes conozcan la fórmula. Trifosfato, pues el fosfato, elemento de la tabla periódica, ¿no? Entonces nosotros así le conocemos a la energía como ATP. Entonces esta ATP se va a realizar mediante reacciones a través de estos nutrientes, ¿no? Como carbohidratos, lípidos, proteínas. Igual lo vamos a ver más adelante. Importante que aquí ustedes que conozcan la forma de la mitocondria, que ustedes sepan que aquí vamos a encontrar ribosomas, que vamos
las partes como crestas, la matriz, que se les conoce como centrales de energía, que una célula puede tener desde cientos hasta miles de mitocondrias. Es lo que les comento, que no todas las células tienen las mismas cantidad de organelos. Vimos el ejemplo con las células del corazón, que las mitocondrias se autorreplican. ¿Qué proceso que tiene lugar? Bueno, que las mitocondrias tienen su propio ADN en la forma de múltiples copias de moléculas. Es decir, nosotros ya vimos que el ADN estaba en el núcleo. Pues bien, las mitocondrias también van a tener su propio ADN, ¿no? Entonces, pues es lo importante conocer aquí, ¿no? Que son las centrales de energía, donde se produce el ATP, que es energía, y que tiene su propio ADN circular, ¿no? Esta mitocondria. Entonces, también, pues importante, a manera de que ustedes conozcan, es de que las mitocondrias solamente provienen de las células maternas, es decir, del óvulo, ¿no? Cuando va aquí lo que es el espermatozoide, el espermatozoide contiene las mitocondrias en lo que es la cola. Entonces es por eso que estos espermatozoides se están moviendo, ¿no? Entonces al momento de penetrar lo que es el óvulo, solamente entra lo que viene siendo la cabeza y se corta la cola. Entonces al cortarse la cola, todas las mitocondrias que están en la cola, lo cual permite el movimiento, pues se quedan fuera, ¿no? Entonces ya cuando se crea lo que es esta fecundación, solamente están las células maternas, o sea, las que están en las células del óvulo. Entonces el padre no está aportando nuestras mitocondrias, ¿no? Entonces solamente son mitocondrias maternas, y también por esta razón pues es de que tienen su propio ADN, ¿no? Es decir, no hubo un intercambio de genes para que se generara un propio ADN. Entonces es exclusivamente el ADN materno, ¿no? Membrana celular, ya la vimos, pero aquí aparece lo que es la bicapa lipídica, que es un poco ya más explicado. ¿Qué es la bicapa lipídica? Pues nosotros vimos que la membrana celular pues es una red, ¿no? Es una red que está delimitando lo que es la célula. Pero, ¿cómo está conformada esta red? Se conoce como bicapa lipídica. Es una estructura laminada formada ¿por qué? Por fosfolípidos, glicolípidos y proteínas, ¿no? Lípidos, ustedes verán, lípidos pues grasas, lípidos, grasas, proteínas, ¿no? De glico hace referencia a lo que son los carbohidratos, los glucósidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Un lípido unido a un carbohidrato. Este fosfolípido hace referencia a un lípido pegado a un grupo fosfato, por eso es fosfo. Entonces es importante que ustedes vayan viendo estos términos, ¿no? Entonces así se conforma. Ya vimos, rodea, limita y da forma y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior, medio intracelular, y el exterior, medio extracelular. Entonces es importante que ustedes identifiquen cuál es el medio intracelular dentro de la célula, el citosol, el citoplasma, citosol, ¿no? ¿Cuál es el medio extracelular? Fuera de la célula, el líquido intersticial, todo lo que esté fuera de la célula. Entonces así se conforma, ¿no? Ustedes vieron, y si no vieron, importante que vean lo que es la membrana celular, ya que también la vamos a estar viendo todo el cuatrimestre. ¿Cómo se conforma? Por los fosfolípidos. Ustedes vieron que es más o menos así, ¿no? Los voy a tratar de dibujar aquí. Es lo que es una bolita, como con dos colitas, ¿no? Con una colita, sí. Entonces, vimos aquí que la cabeza es polar, hidrofílica, es decir, que tiene afinidad por el agua. Y vimos que la cola es hidrofóbica. Colas de ácido graso, o sea, de grasas, de lípidos, es hidrofóbica. ¿A qué se requiere con hidrofóbica? Pues bien, tienen que ustedes identificar estos términos, ¿no? Hidrofílica, hidrofóbica. Pero hidrofílica pues es que tiene afinidad con el agua, hidrofóbica es que no tiene afinidad con el agua, es decir, como si fuera el agua y aceite. Si ustedes han visto una mezcla, pues no se juntan, ¿no? Entonces, al ser esta parte líquida, digamos, las cabezas, que son cabezas polares de los fosfolípidos, permiten que las sustancias que estén en el medio extracelular
y que son sustancias hidrofílicas puedan atravesar. ¿Por qué? Porque será agua con agua. Pero ¿qué pasa cuando fuera de la célula hay una sustancia como digamos aceite, gotitas de aceite? ¿Va a poder atravesar dentro de la célula? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque agua y aceite no se mezclan. Entonces se requiere de un cierto proceso para que puedan ingresar dentro de la célula. Más adelante lo vamos a ver. Importante aquí es que ustedes conozcan la bicapa lipídica, ¿no? Sepan cómo se conforma a partir de fosfolípidos, o sea, a partir de esto que yo les dibujé aquí, así, con muchos, ¿no? Y este fosfolípido pues tiene su fórmula química, etcétera, ¿no? Ahí se pueden checarla. Ya vimos que está con glucolípidos, con proteínas, con glucoproteínas, que vamos a encontrar colesterol en esta membrana, otras proteínas, proteínas periféricas, proteínas integrales, que son muy importantes ya que ustedes pueden ver aquí, vean esta proteína integral. Entonces dentro de aquí hay una bolita, miren, que ya entró, que no era azul, era de color rosa. Entonces esta proteína integral permite el paso de ciertas sustancias a través de ella para que pueda ingresar a la célula. Quizás esta bolita sea una molécula hidrofóbica, o sea, como aceite. Entonces, como por aquí no puede entrar, quizás entró por aquí y se evitó el proceso de entrar por acá, ¿no? Porque no iba a poder. Entonces, importante que ustedes conozcan bien este tema de la membrana celular. Esta membrana celular va a tener transporte activo y transporte pasivo. Recuerden que la función es el intercambio de sustancias, ¿no? Entonces, ¿a qué no se refiere el transporte pasivo? Es donde la célula no va a gastar energía, ATP. Y el transporte activo es donde la célula va a gastar energía, o sea, el ATP. Entonces, vamos a tener estos dos tipos de transporte y entre cada tipo de transporte se dividen otros procesos. Ejemplo, en el transporte pasivo, o sea, el que no gasta energía, vamos a encontrar procesos como la difusión simple, la difusión facilitada y lo que es la ósmosis. Esto solamente lo vamos a mencionar así por encima. Importante solamente que ustedes conozcan las diferencias, ¿no? Uno gasta energía, uno no utiliza energía y cuáles entran en cada categoría. En el pasivo, pues ya vimos que son estos tres. Y vemos la difusión simple. En la difusión simple solamente es cómo atraviesa una molécula la bicapa lipídica, ¿no? Esta es la bicapa lipídica, recuerden, esto azulito que ustedes están viendo aquí. Entonces, solamente pasa así la molécula como tal. ¿Por qué pasa la molécula como tal? Porque es permitido, porque se da la afinidad, porque es una molécula pequeña, etcétera, ¿no? En la difusión facilitada es cuando una molécula pasa pero a través de una proteína, como les mencioné yo ahorita en el ejemplo. Entonces, esta también pasa sin energía, pero pasa a través de una proteína, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa a través de una proteína? A lo mejor porque aquí no hay afinidad, a lo mejor por el tamaño de la molécula, todo depende de qué quiera pasar, ¿no? Solamente la cuestión, recuerden, es conocer cuál gasta energía, cuál no gasta energía y cuál es cada una de ellas. Y también tenemos el proceso del ósmosis. Déjenme ver si tengo una imagen. No. ¿Qué es la ósmosis? Ósmosis es, vean, vamos a utilizar este ejemplo de nueva cuenta de la célula. Ese ejemplo, si aquí yo tengo mayor cantidad de agua, la vamos a representar como un círculo grande. Le vamos a poner por aquí H2O. Ahí más o menos, ¿no? Es H2O. Y acá digamos que tengo yo mayor concentración de soluto. Le vamos a poner un ejemplo, el sodio, ¿no? Entonces, ya ante el sodio, aquí voy a tener más agua, aquí voy a tener menos agua y digamos hay una mayor concentración de soluto, que recordarán soluto solvente, ¿no? Los términos, si no, y también hay que averiguarlos. Entonces, digamos que puede haber un cierto equilibrio para que de aquí pase agua para allá, para que haya un equilibrio en ambas partes, ¿no? Eso es lo que se conoce como la ósmosis. Igual aquí ustedes lo van a leer y se van a dar cuenta, pero pues este es un ejemplo ya. Y tenemos ahora el transporte activo, donde la célula va a gastar energía para realizar este proceso. Y aquí los procesos van a ser endocitosis, que se divide a su vez en pinocitosis y fagocitosis, y el proceso de exocitosis, que ustedes se dan cuenta, pues para que se lo aprendan más rápido, endocitosis es pues entrar,
exocitosis, salida, ¿no? Entonces, aquí están los procesos. En la endocitosis, ¿qué pasa? Alguna sustancia que quiere entrar a la célula, vean, aquí entra en la membrana, entonces esta membrana como que se, ¿cómo les diré? Digamos como que se hunde, algo así, para formar como que un circulito, otra célula, un fagosoma, que aquí lo menciona. Entonces se corta esta parte y ya ingresa a través de parte de la membrana, ¿no? Entonces para esto, para la endocitosis, requiere lo que es la energía, ¿no? Igual para la pinocitosis, ustedes están viendo, prácticamente entra una sustancia aquí, como que se invagina, entonces ella se corta y ya entra a lo que es adentro de la célula para llegar al citoplasma, recuerden, ¿no? Igual forma, igual aquí están, pues, ¿no? Los procesos. Ahí le dan una leída. Recuerden, aquí solamente es así algo rapidito para que ustedes sepan. Igual, exocitosis, ya vimos, ¿no? Ya es la salida. Vean, aquí ya es para salir, ya se formó algo. Aquí está una vesícula de exocitosis. Entonces, esta vesícula se pega a la membrana plasmática, se hace parte de ella y ya para que se libere la sustancia y salga fuera de la célula, ¿no? Recuerden que todo esto está en la membrana plasmática y recuerden que la función de la membrana plasmática es la salida y la entrada de ciertos componentes a la célula. El núcleo, pues ya también lo estuvimos viendo al principio en la sesión pasada, contiene el material genético de la célula, lo que es el ADN. A su vez está conformado de varias partes del núcleo, como el nucleolo, lo que es la cromatina, lo que son los poros nucleares. También contiene ribosomas, también tiene su propia membrana nuclear externa, otras partes, ¿no? Entonces igual recuerden el núcleo como función, pues contiene todo el material genético, o sea, todo lo que nos va a decir qué vamos a hacer, cómo somos, etcétera. Igual, y aquí pues le dan una leída a esto, ¿no? Igual, nuevamente, repasamos lo de las células. Igual, recuerden, ¿no? Espermatozoide, óvulo, ya se van desarrollando lo que son esta masa celular, se van generando más células. Recuerden que una característica de las células es que pueden reproducirse mediante ciertos procesos, que más adelante, si nos dan los tiempos, vamos a ver, ya se forman, ¿no? ¿Cuántas células crees que tienes ahorita? Ya lo vimos, de 70 a 100 billones. Aquí, pues, importante, puse estas diapositivas para recordarles un tema que viene a continuación. Entonces aquí yo quiero que vean ustedes las células, ¿no? Importante saber que en cada parte va a haber un tipo de célula y que todas las células son diferentes. Unas contienen otros organelos, unas contienen menos organelos, pero todas tienen los elementos básicos. Recuerden, núcleo, membrana celular y el citoplasma. Entonces aquí vamos ahora a, ya que acabamos de ver las funciones de los organelos a grandes rasgos, solamente para que ustedes tengan noción, para que puedan recordar, ya entrar de lleno a la materia. ¿Qué pasa aquí? Un conjunto de células iguales van a formar lo que se conoce como tejido. Es decir, nosotros, recuerden que la célula, en las primeras clases, la definimos como la unidad estructural, básica y funcional del cuerpo humano. Es decir, es lo mínimo que tenemos, ¿no? Hay otros conceptos como átomos, que sí, pues sí, es más pequeño, pero aquí nosotros consideramos como que la célula como la unidad funcional, es decir, lo que nos da las funciones. Entonces es nuestra unidad más pequeña. Entonces un conjunto de células iguales van a formar un tejido. Aquí está, ¿no? Lo que viene siendo el tejido. Entonces si le damos para acá, vamos a tener aquí, ejemplo, ¿no? Células del músculo. Esta es una célula del músculo, pues vista al microscopio, ¿no? Entonces, un conjunto de células que nos van a formar, un tejido, van a formar el tejido muscular. Estas células de grasa, los lipocitos o los adipocitos, que van a formar, ya cuando son muchas células, forman un tejido adiposo. Ya no son células de grasa o células adiposas, ya es un tejido adiposo o tejido lipocítico. Estos glóbulos rojos, glóbulos blancos, sean eritrocitos, linfocitos, que van a formar pues un tejido hematológico, ¿no? Igual en el esófago,
igual donde encontremos células. Entonces, un conjunto de células forman un tejido. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros agrupamos varios tejidos? Cuando nosotros tenemos varios tejidos de las mismas células, van a formar un órgano. ¿Qué órganos conocemos? Ahí ustedes van pensando, ¿no? Pues corazón, riñones, pulmón, el hígado, cerebro, etcétera, ¿no? Entonces recuerden, un conjunto de células iguales forman un tejido. Varios tejidos agrupados van a formar un órgano. Y cuando varios órganos se juntan con funciones, digamos, similares o funciones específicas, es decir, de que uno desencadena una función para otro, entonces el otro va a desencadenar una función para otro hasta que se termine un proceso. Bien, pues al conjunto de órganos nos van a formar lo que viene siendo un sistema, ¿no? Y ya se forma lo que es el sistema o aparato, que ante esto nosotros, pues, ¿cuáles conocemos? Bueno, aquí está. Primero la imagen de los tejidos. Aquí también está señalado lo que es el tejido cartilaginoso, lo que es el tejido muscular. ¿Qué forma el tejido muscular? Pues un conjunto de células musculares, ¿no? El tejido conjuntivo, lo que es el tejido epitelial, lo que viene siendo la piel, pues lo que es el de la sangre, los de los glóbulos blancos, glóbulos rojos, el tejido óseo, el tejido adiposo, lo que les mencionaba de las células de grasa, el tejido nervioso, lo que son las neuronas, etc. Entonces recuerden, un conjunto de células forman un tejido, ¿no? Varios tejidos agrupados, un órgano y varios órganos con funciones, digamos, desencadenadas entre sí, forman un aparato o sistema. Entonces, hasta esto, ¿cuáles aparatos y sistemas conocemos nosotros? Pues aquí ustedes de seguro ya lo vieron, de seguro ya saben algunos. Es importante mencionarlos solamente a manera de que puedan conocer un poco más. Pues va a ser el óseo, ¿no? Va a ser el muscular, va a ser el circulatorio, va a ser el digestivo, va a ser el urinario, va a ser el nervioso, va a ser el reproductor, va a ser el linfático, va a ser el hormonal, va a ser el respiratorio, ¿no? Y aquí yo no les comenté si eran aparatos o sistemas porque quiero que ustedes averigüen esa parte. Quiero que averigüen qué es un aparato, qué es un sistema, porque algunos se llaman aparatos, porque algunos se llaman sistemas y cuáles son cada uno, ¿no? Ejemplo es aparato circulatorio o sistema circulatorio. Ustedes ya me van a colocar por ahí, ¿no? Es aparato urinario o sistema urinario. Pero o sea, como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, más o menos lo identifican, ¿no? Muscular, pues está en todo el cuerpo. El circulatorio, pues nervios, prácticamente está en todo el cuerpo, ¿no? El digestivo no está en todo el cuerpo. Ustedes lo pueden ver aquí, vean. Solamente es esta parte. El urinario, pues comprende estos órganos. El respiratorio solamente de aquí para arriba, los órganos que se ven seleccionados. Entonces, importante que ustedes vean e importante que ustedes presten atención a al digestivo. ¿Por qué? Porque ya hablamos que todos nuestros procesos de energía, nuestros procesos que estemos realizando, pues van a ser a partir de alimentos, de carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces nosotros vamos a adentrar en este tema y vamos a ver cómo entra el alimento, de dónde van a salir enzimas, dónde se van a llevar ciertos procesos, en qué parte, etcétera. También pues igual todos los aparatos y sistemas los van a ir manejando en los diferentes cuatrimestres, pero o sea, ahorita de momento pues a mí me interesa que conozcan ¿no? Por ahí va a haber alguna tarea también de que dibujen este sistema, de que le coloquen los órganos, las funciones de cada órgano. Va ahí por si gustan ir adelantando, pues ya van a saber, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí es la parte final de esta diapositiva, de esta presentación. Entonces, si la corto, se va a cortar el audio, ¿no? Entonces, si es la parte final, pues aquí estaríamos concluyendo lo que es la unidad extra que agregamos, que es de la célula. Entonces, pues esperando que les haya quedado claro este tema, que no se queden con dudas. Recuerden cualquier término, cualquier palabra que ustedes no hayan entendido, pues buscar el significado, ir armando el glosario. Al final se va a pedir como evidencia ese glosario. No quedarse con la duda. Si hay algún tema que no entendieron, me lo hacen saber por WhatsApp. Igual nos conectamos para sacar dudas y respuestas.
Recuerden que nos vamos a estar conectando ya una vez que pueda regresar. Entonces, igual pues prepararse para cualquier cosa, ¿no? Cualquier actividad que traigamos de regreso. Aprenderse muy bien los nombres de los organelos de la célula. Por ahí les adelanto que vamos a hacer una actividad donde ustedes van a colocar estos nombres de la célula. Ahí me las voy a ingeniar para que sea en vivo con todos. Entonces, pues cualquier duda, ya saben, ¿no? Pueden preguntarme. Y bueno, aquí damos por finalizado el tema de célula. Vimos la historia de la célula, cómo surge, vimos cómo fue evolucionando esta célula, la aparición de ciertos organelos como las mitocondrias en la teoría endosimbiótica, vimos la clasificación de células, vimos los organelos, definimos los organelos, los tipos de transporte en la membrana plasmática, vimos los de las células, cómo se agrupan las células para formar tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Entonces, con esto que ustedes manejen, con estas diapositivas que yo les puedo recomendar puedan imprimir para que puedan tenerlas en físico, ya las estén leyendo y pues ya solamente de esto, ¿no? Recuerden, solamente las diapositivas vendrán en el examen. Entonces, con que ustedes manejen esto, pues me doy por bien servido como tema de introducción para la materia, ¿no? Entonces, pues estamos concluyendo la clase y pues gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.